Sí, podemos hacer el 12b y el 12c. Sí. Bien, entonces vamos a empezar por el 12b. Para hablar de diferenciabilidad, cuando a mí me hablan de diferenciabilidad, ustedes ya lo vieron con Luciano, que un campo escalar sea diferenciable implica que si va a ser diferenciable va a ser continuo. Si es diferenciable tiene derivadas parciales y si es diferenciable también van a saber que tiene derivadas en cualquier dirección y sentido. Pero no valen los recíprocos. O sea, si yo lo pienso al revés, si un campo es continuo no es diferenciable, si tiene derivadas parciales no implica que sea diferenciable, si tiene derivadas en cualquier dirección y sentido no es diferenciable. Entonces, esto nos sirve para algunos atajos. ¿Por qué? Porque si a mí me están diciendo, fíjate cómo es la diferenciabilidad, pero estoy grabando, ¿no? Sí, supongo que sí. Si a mí me piden hablar de diferenciabilidad y yo encuentro algo que no se cumple, o veo que no es continua, o veo que no existen las derivadas parciales, bueno, entonces puedo decir que el campo ya no es diferenciable. Bueno, vamos al B. Vamos a hacer el B. El A creo que es muy fácil. Después de última, si no les sale, lo preguntan. Bueno, para el ejercicio B, nosotros podríamos fijarnos si existen las derivadas parciales de esta función. O podemos analizar si esta función es continua, si ese campo es continuo. Bueno, si yo me fijo si este campo es continuo, ¿qué podría ser? ¿Qué les parece? Primero evaluás en el 0,0. Primero evalúo en el 0, 0, perfecto. Entonces hacemos f de 0, 0. ¿Cuánto da f de 0, 0? 0. F de 0, 0 da 0. Bien. Después probamos con el límite. Límite de xy tendiendo a 0, 0. De la función raíz cúbica de x al cubo más y al cubo. Bueno, este que está acá aparentemente da 0, ¿no? Si yo esto lo reemplazo, esto que está acá es 0. Y ya hicimos el límite simultáneo, ya está. Entonces, acá estoy diciendo que esta función que está acá, este campo que está acá, es contiguo. Pero que sea continuo no implica que sea derivable. Esto no implica, perdón, que sea diferenciable. Que sea derivable tampoco. No es como en análisis 1, que en realidad el concepto de diferenciabilidad y derivabilidad era prácticamente lo mismo. Entonces, si a nosotros nos decían que algo era diferenciable es porque era derivable. Acá no pasa eso. Entonces no implica diferenciable. Entonces uno podría seguir analizando si existen las derivadas parciales, si existen las derivadas en toda dirección, pero eso no me garantiza la diferenciabilidad. Entonces, lo que uno hace con estos ejercicios, salvo que uno se dé cuenta o pruebe esas cosas y en alguna de esas tres cosas que nombré un montón de veces, llega a rebotar, entonces ya digo que no es diferenciable, lo que puedo hacer es usar la definición de diferenciabilidad. ¿Qué decía la definición de diferenciabilidad? O sea, nosotros poníamos, para saber si era diferenciable, había un límite que tenía que dar 0. Tenemos límite de xy tendiendo a 0, 0, de f de xy menos f de 0, 0, menos f' de x evaluada en 0, 0, por x, menos f' de y evaluada en 0, 0 por y, porque sería y menos 0 y x menos 0, sobre
Esperen porque Profe, que nosotros no le ustedes poníamos hacen H y K. el palito. Sí, y usamos H también. Bien, entonces esperen. Perdón. Bueno, voy a escribir cómo lo hacen ustedes. A ver. El límite, escriben H y K tendiendo a 0, 0. Sí, Así. Bien. Entonces ponen f de xy. O acá ponen el xy, ya reemplazan directamente h y k. en realidad le ponemos x0 más h y y0 más k, que termina siendo Bien. hk. Perfecto. Está bien. F' de x evaluada en... ¿Ponen un palito, me dijeron? O así, No, que 0, nosotros 0. fx es sin el prima. Tenés razón. Tenés razón. Sí. Ya me lo habían dicho en la clase pasada. H menos FI en 0, 0 K sobre la raíz cuadrada de H al cuadrado más K al cuadrado. Así lo escriben, ¿no? Sí, exacto. Bien. Bueno, entonces, ahora teóricamente, si nosotros queremos saber si esta función es diferenciable, lo que tenemos que hacer es lograr que este límite nos dé cero. Bueno, vamos a calcular algunas cosas porque tenemos que hacer la derivada de la función en 0, 0. Entonces, f de x es el límite de x tendiendo a 0. Esta la podemos hacer directamente la expresión, ¿no? Porque esta no es una función partida. A ver, la función me queda 1 sobre... No, no, perdón, perdón. Límite de h tendiendo a 0 de f de 0, 0 más lambda. Profe, ¿por qué no la haces directo la general y Porque, después evalúas en cero? Cero. porque la general, si yo hago la general, f de x, te va a quedar, la función es f de x igual a la raíz cúbica de x al cubo más y al cubo. Que esto lo puedo pensar como que f de x es igual a x al cubo más y al cubo elevado a la 1/3. Cuando nosotros esto lo derivamos, la derivada de esto, f', no, perdón chicos, pero siempre escribo prima y me olvido, ustedes no lo ponen. F de x es igual a 1/3 x al cubo más y al cubo elevado a la menos 2/3 por 3x al cuadrado. Fíjate que acá en 0, 0 vos no podrías reemplazar, está la menos 2/3. Entonces sí o sí lo tenés que hacer por definición. Ah, claro, está bien. ¿Está bien? Bien, entonces lo hacemos por definición. Si yo lo hago por definición, me queda f de 0, 0 más h. El pizarrón me queda súper chiquito. Más h de 1, 0 menos f de 0, 0. Esto lo voy a recortar y lo voy a pegar.
Bueno, menos f de 0, 0 sobre h. Entonces tenemos límite de h tendiendo a 0 de f de h0 menos f de 0, 0 sobre h. Bueno, f de h0. F de h0 es esta expresión que está acá. ¿Están de acuerdo que me queda la raíz cúbica de h al cubo? Entonces esto me queda h y esto que está acá me queda 0. Límite de h tendiendo a 0 de h sobre h 1. O sea, la derivada con respecto de x tiene esta forma para cualquier valor que no sea el par ordenado 0, 0. Cuando es el par ordenado 0, 0, me da 1. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, perfecto. Tendríamos que hacer lo mismo de i y con i creo que dará lo mismo. Si nosotros lo planteamos con i, Sí, podemos decir que es es análogo, me parece, ¿no? exactamente, eso es lo que íbamos a escribir. F' de i en 0, 0 es 1, análogamente con f' de x. Sí, porque es el mismo resultado. Bueno, entonces acá me queda 1 por h menos 1 por k, ¿sí? De la expresión. Entonces, vamos a escribir esta fórmula que está acá. Esto, cuando yo reemplace por la función que es x al cubo más h al cubo, esto me va a dar la raíz cúbica de h al cubo más k al cubo. Entonces voy a ir escribiendo límite de h y k tendiendo a 0, 0 de la raíz cúbica de h al cubo más k al cubo. Menos f de 0, 0. F de 0, 0 es 0. Ahora las otras derivadas parciales me daban 1. O sea, esto me queda 1 por h y 1 por k. Entonces, menos h menos k. Sobre la raíz cuadrada de h al cuadrado más k al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la idea? Si nosotros queremos, o sea, pensamos que la función es diferenciable, si la función es diferenciable, este límite nos tiene que dar 0. Entonces, uno podría hacer un cambio de variables acá, por ejemplo, para calcular este límite. Podríamos expresar acá en términos de h. O sea, para expresar k en términos de h, lo que podríamos pensar, por ejemplo, que k es igual a m por h. Si k es igual a m por h, entonces el límite se convierte en una sola variable. Va a depender solamente de h. Límite de h tendiendo a 0 de la raíz cúbica de h al cubo más h al cubo m al cubo menos h menos hm, la raíz cuadrada de h al cuadrado más h al cuadrado m al cuadrado. Bueno, supongo que no me comí nada. Entonces, límite de h tendiendo a 0 de, puedo escribir la raíz cúbica de h al cubo, 1 más m cubo, menos h menos hm. Y acá lo mismo, acá podría escribir la raíz cuadrada de h al cuadrado, 1 más m al cuadrado.
Bueno, acá están de acuerdo con repartir la raíz. Puedo repartir la raíz Sí, y sí. me va a quedar h y la raíz cúbica de esto. Y, a ver, límite de h tendiendo a 0. Acá me queda h y podría sacar factor común de la raíz cúbica de 1 más m cubo menos 1 menos m. ¿Está bien? ¿Sí? Revisen mis cuentas por las dudas. Y Sí, sí, está acá, bien. cuando hago lo mismo para esto, pero acá tengo que poner módulo de h, ¿no? ¿Sí? Entonces, si acá me aparece el módulo de h y yo estoy haciendo tender el h a 0, en realidad voy a tener que dividir h por derecha y h por izquierda. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí, sí, se entendió. Está bien. Bueno, entonces, como me aparece el módulo de h, voy a tener que abrir en h hacia 0 positivo y hacia 0 negativo. Entonces vamos a escribir límite de h tendiendo a 0 por derecha de h, el paréntesis me queda igual, la raíz cúbica de 1 más m al cubo menos 1 menos m, y en el denominador escribo h, la raíz cuadrada de 1 más m al cuadrado. Esto se va con esto y el resultado depende de m. ¿Sí? Acá, cuando lo haga por izquierda, va a pasar exactamente lo mismo. O sea, va a quedar igual pero con signo negativo. O sea, esta expresión me queda la raíz cúbica de 1 más m menos 1 menos m, y en el denominador 1 más m al cuadrado. O sea, el límite, ya desde acá puedo decir que el límite no existe porque el límite depende de m. Si yo lo hago por izquierda, o sea, de acá no lo podía resolver porque al tener módulo de h tengo que abrir el límite. Pero bueno, ya con este límite ya me puedo dar cuenta que el límite no va a existir. Entonces, si el límite depende de m, yo obtengo distintos resultados del límite. Puede ser que en alguna de las combinaciones me dé 0, pero va a haber combinaciones donde no da 0. Entonces, la función no es diferenciable. No sé Profe, si una entiende. pregunta. Sí, Esto lo sí, entendí, pero ¿por qué tendría que dar sí. 0 y no un número? Ah, bien. Porque cuando vos expresás que una función sea diferenciable, la idea es linealizar la función, o sea, encontrar una expresión lineal de la función. Este límite, cuando este límite a vos te da 0, significa que la función es diferenciable. Es, siempre ¿Viste? es igual a Sí, 0, no importa en qué punto sea. claro, no importa en qué punto sea, sí. Ah, perfecto. O sea, vos tenés que plantear en qué punto querés que sea diferenciable. O sea, si me Sí, dio un valor distinto de 0 o si sí, me dio que no existe el límite, no es diferenciable. sí, no Perfecto. es diferenciable. Claro, te tiene que dar 0. Acá en realidad yo dije que el límite no existía y es cierto que el límite no existe, pero en realidad lo que nosotros tendríamos que pensar que existen algunos valores de m para el cual este límite es distinto de 0. Entonces la función no va a ser diferenciable. O sea, eso lo podríamos agregar. Existen valores de m para los cuales el límite es distinto de 0. Entonces f no es diferenciable en 0, 0.
Entonces, si para todo m el límite es 0, sí es diferenciable. Sí, claro, exactamente. Si vos encontrás valores para todos los valores de m que a vos se te ocurran, dan 0, entonces sí es diferenciable. O sea, este límite te tiene que dar 0. Si vos encontrás alguna trayectoria porque este límite no te da 0, no es diferenciable. Para que un campo escalar sea diferenciable, uno lo tiene que aproximar al plano tangente. Ustedes ya vieron plano tangente. Si Lo se vimos fijan, la última clase, pero la verdad que no hicimos ningún ejercicio y no sé qué tan claro lo tengo. Bueno. Yo te voy a decir una cosa, pero después Luciano te lo va a explicar mejor. Yo te voy a hacer un resumen muy rápido. Después vos dale bolilla a lo que te dice Luciano. La ecuación de un plano, o sea, ustedes tienen por ecuación del plano, seguro que lo vieron en álgebra y geometría. Les dieron esta fórmula. AX más BI más CZ más D igual a 0. Seguro les dieron esta fórmula. Seguro. Sí. Bueno, van a ver que hoy Luciano, cuando les termine de explicar funciones implícitas, les va a decir, por ahí yo uso otra notación, así que después yo voy a mirar la notación de Luciano. El profe les va a decir, z menos z0 es igual a por x menos x0 más b por y menos y0. Cuando trabajé con funciones implícitas. Esto es lo mismo porque no sé si recuerdan que ustedes hacían x menos x0, y menos y0, z menos z0, y hacían distributiva y demás, y llegaban a este valor de d. Luciano les va a decir hoy que esto que está acá son las componentes del gradiente. Y acá estaría multiplicado por menos 1 si la función está definida implícitamente. Si ustedes miran el límite que hicimos recién, f de xy, que sería el x0 más el h y 0 más el k, menos f de x0 y 0, es esto. Esto de acá dijimos que era la derivada, y x menos x0 es el h. Entonces puedo pasar para este lado restando menos f' de x por h menos f' de y por k. Y lo que se hace es, para decir que yo aproximo, es que tengo un diferencial que está sumando. Ese diferencial se escribe de la forma la raíz cuadrada de h al cuadrado más k al cuadrado por un infinitésimo. Entonces, la función vos la podés aproximar por un plano tangente. Así como en análisis 1 vos tenías una curva y tenías una recta tangente y vos decías, bueno, cuando yo me aproximo al punto de tangencia es casi lo mismo caminar por la función que caminar por la recta tangente. Cuando vos tenés una superficie, yo te la voy a dibujar muy mal, vos tenés una superficie y vos en esa superficie le apoyás un plano tangente, si te acercás al punto de tangencia, es prácticamente lo mismo caminar por la superficie que caminar por el plano tangente. Caminar por el plano tangente es más fácil porque vos linealizás una función. Entonces, el plano tangente es casi lo mismo que el campo escalar, pero difieren de un poquitito. Ese poquitito es esto que está acá. Si vos pretendés que esta diferencia sea un infinitésimo, si vos calcularías el límite de phi, ese límite tendería a 0. Podrías despejar, mandás esto para acá. Si esto lo planteas como que serían casi igual a la función, lo mandás dividiendo, haces el límite y ese límite tendría que ser 0 porque vos comprobarías que tendrías un infinitésimo. Yo lo que te conté es un cuento de hadas, ¿no? Porque si no te va a hacer una demostración mejor. Claro, un Pero poco es de esto eso, ya por vimos, eso. me parece, pero Sí, seguro que vieron, sí. Pero es eso, por eso siempre tenés que demostrar que eso es 0. Si no te da 0 es porque no es diferenciable. Lo borré porque en realidad era una versión de cuento lo que te conté.
Genial. Pero es eso, por eso siempre haces que eso tienda a 0. Bueno, ¿cómo vamos chicos hasta ahora? Bien, bien. ¿Bien? ¿Los demás bien? Abril, no te estoy escuchando, me extraña no escucharte. Sí, yo estoy acá, no, pero sí, ¿Estás bien. muy bien? Bueno, está. Bueno, vamos a hacer entonces un ejercicio para... me habían pedido un ejercicio, ¿cuál era? El siguiente era el 12C. Ah, el 12C. Esperen, 12C. Bueno, el ejercicio 12C es un poco distinto porque me dan una función que es partida. Entonces, tenemos que analizar si la función es una función que es diferenciable. Para ver si esta función es diferenciable, bueno, lo que podríamos hacer es analizar esa función para los distintos puntos. Entonces, la aproximación aparece en 0, 0. ¿Sí? Profe, el Sí. pertenece abajo no sería sin la Ah, negación. sí. Exactamente, eso está mal. Esto acá tiene que decir y, no per, y pertenece a Q y no pertenece a Q. O podría decir y pertenece a reales, pero y no pertenece a Q. Claro, o y ¿Estamos? pertenece a reales menos Q, que es lo que se quería poner Ah, ahí. bueno, está bien. Tenés razón. Sí, es cierto. De esta forma queda mejor que como lo escribí yo. Bueno, este ejercicio, lo primero que hacemos para hablar de diferenciabilidad es calcular las derivadas parciales. ¿Sí? Vamos por las derivadas parciales. F' de x. F' de x en 0. Ay, perdón que les pongo el prima. F' en 0, 0. Y acá usan h. Límite de h tendiendo a 0 de... Nos pedían diferenciabilidad en el origen. Entonces, es f de 0, 0 más h, como es derivada respecto de x, 1, 0. Menos f de 0, 0 sobre h. Cuando les cambio la notación, me dicen, yo creo que era así, era h, como lo usaban ustedes. Límite de h tendiendo a 0. Esto es f de Una pregunta, h0. hay algo que, Sí, que no me cierra, tipo, ¿por qué es en dale. 0, 0 si como que todos los puntos van a ser conflictivos, pero en todos los puntos hay irracionales? Lo que vos dijiste es impecable, Abril, pero a Dios gracias en el enunciado dice si resultan diferenciables en 0, 0. Claro, o sea, como que tendríamos todo el mismo problema si agarramos 1, 1, Es 2, 2 o el que sea. exactamente, tú lo has dicho. Sí, 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 sí. Y la mayoría de los ejercicios en análisis 2 siempre es en el origen. Fíjate en la guía, pero te pasa en cualquier lado donde estés. Si vos revisás cualquier guía de cualquier lado, siempre es en 0, 0 diferencia. Pero lo que vos decís es cierto, problemas vas a tener en cualquier punto. Menos f de 0, 0. F de 0, 0, nosotros ya podemos sacar el valor. ¿Por qué podemos sacar el valor de f de 0, 0? Porque 0 Porque es racional. es racional. Entonces, el resultado va a ser el resultado de 0 al cuadrado. Esto es 0. ¿Está bien? Así ya escribimos un poco menos. Sobre h. Y esto que está acá también se resuelve fácil. ¿Por qué? Porque f de h0, a mí me dicen que si el valor de i pertenece a los racionales, es racional, dale como resultado de la imagen ese valor al cuadrado. O sea que esto me da límite de h tendiendo a 0, de 0 sobre h, y esto es 0.
¿Está? Vamos a f' de i. F' de i ya es más complicada, ¿sí? F' de i hay algo feo para trabajar. Bueno, si me disculpan, yo voy a dar vuelta a la hoja porque es bastante largo, vamos a tener que escribir la llave. ¿Puedo dar vuelta? F' de i en 0, 0. Límite de h tendiendo a 0 de f de 0, 0 más h 0, 1 menos f de 0, 0 sobre h. Bueno, vamos a la función. F de 0, 0, ya dijimos que esto era 0. Así que ya lo sacamos de encima. Límite de h tendiendo a 0. En el denominador va a quedar h y en el numerador tengo f de 0 h. ¿No? Acá hay un 1 que quedó re chiquito. 0h. Ahora, f de 0h no tenemos ni la más pálida idea de lo que es. Porque en la función, cuando me definieron esta función partida, me dijeron que si vos tenés un número racional como valor de i, como acá, lo que obtenés como imagen, lo que tenés que poner como imagen es el valor de este i elevado al cuadrado. Pero nosotros acá no tenemos h0, tenemos 0h. Y yo h no sé qué es. Podemos Es más, dividirlo en dos casos, ¿no? podemos, muy astuto, podemos dividirlo en dos casos. Exactamente, podemos dividir cuando h es un racional o cuando h no es un racional. Tú lo has dicho. Bien. Aparte, es más probable que h no sea racional. Entonces, vamos a pensar en la función. Si yo tengo f de 0h, vamos a dividirlo en los dos casos. F de 0h podemos pensar que va a ser igual a h cuadrado sobre h. Yo estoy haciendo esto, esto que está acá. Todo esto que está acá. Si tenemos un número que es racional, si h pertenece a los racionales, entonces yo voy a tener h cuadrado sobre h, ¿no? La función pedía al número que vos tenés acá, si es un número racional elevado al cuadrado. Lo que estaban diciendo recién, no sé, ¿qué es Jeremías el que hablaba? Sí, sí. Que dijo, vas a tener que dividir en dos partes. Entonces, las dos partes son esas. Bueno, ¿qué pasa si h es un racional o qué pasa si h no lo es? Bueno, en el primer caso me daría h. Y el otro caso, si h no es un número racional, entonces esto me daría 0. Ahí tendría los dos casos. Bueno, entonces lo que yo puedo decir es que este valor que está acá, podría decir que la función está, esta función, está entre 0 y h o está entre 0 y menos h, porque h no sé si es positivo o negativo. Lo único que sé de h es que va a tender a 0, nada más. Pero no sé si lo está haciendo por izquierda y por... ¿Hola? ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí, se cortó el Zoom, pero no Sí, usamos no, Zoom es nosotros. otra cosa. Ah, No estamos muy de acuerdo. Perdón, me apareció un cartel como que se cortaba el Zoom, sí. Sí, Bueno, capaz tuviste otra clase antes, capaz no cerraste la sesión, sí. entonces quedó Tenés viendo razón, y... sí. Es eso, es eso. Bueno, espero haber cortado la grabación, porque los chicos es de cálculo, de análisis 1, no van a entender nada, pobres chicos. Sí, era eso, me asusté. Claro, no salí, porque termino a las 12 y en este empiezo a las 12, entonces es como que no corté. Bueno, por suerte estoy con gente que sabe de tecnología. Bueno, h cuadrado sobre h me da h y si no me da 0. Entonces yo tengo dos posibilidades.
de resultado. Que me dé h o que me dé 0, pero también me podría dar menos h. Entonces, uno podría pensar lo siguiente, que el valor absoluto de f de 0h sobre h, esto podría llegar a dar 0 o podría llegar a dar h. Ponemos valor absoluto, así nos cubrimos para ese menos h. ¿Está bien? Bueno, entonces acá podríamos aplicar el No sándwich. entendí. ¿Dónde Sí. aparece el menos h? Porque, Tipo, h puede ser un número negativo, ¿eso decís? claro, porque h puede ser un número negativo. Cuando está al Ok. cuadrado no, pero Sí, de sí. pronto la imagen podría ser negativa. Entonces, teorema del sándwich, lo llaman del sándwich, ¿no? O de intercalación. El sándwich. Profe, yo también podría Bien. hacer, bueno, está Sí, bien. Si h es racional, el límite de f de 0,h dividido h me da h, pero que como h está tendiendo a 0 me da 0. Y si h no es racional, perfecto, límite de 0 me da perfecto, 0. Entonces es 0. perfecto. Exactamente, sí. Lo que pasa, Jeremías, lo que vos dijiste es impecable, está muy bien. A veces por no escribir tanto, así en lenguaje coloquial, es más fácil escribirlo así en símbolos, pero lo que vos dijiste está perfecto. Como yo, Jeremías lo que dijo, por lo menos yo te entendí eso. Este límite tiene dos posibilidades según h sea racional o irracional. Puede ser que me dé h o puede ser que me dé 0, pero si me da h, h tiende a 0, o sea, necesariamente este límite da h. Impecable, me encantó. Sí, me encantó como lo dijiste. Entonces, por el teorema del sándwich, si yo aplico límite a 0 y límite a h me va a dar 0, o sea, el límite de h tendiendo a 0 de esa expresión que tenemos nosotros, f de 0h sobre h es igual a 0. ¿Sí? Entonces ya tenemos que la derivada respecto de y también me da 0. Bueno, vamos entonces a la diferenciabilidad. Escribimos la fórmula. A ver, límite. Ustedes escriben h y k tendiendo a 0, 0. ¿Sí? HK tendiendo a 0, 0. ¿Qué es lo que escribimos? F de 0 más h y 0 más k. Menos f de 0, 0. Estamos trabajando en el origen. Menos f' de x. Ah, una cosa. Ustedes tienen f' de x, la derivada en x, evaluada en 0, 0 por h, más la derivada de la función evaluada en y, perdón, la derivada de y en 0, 0 por k. Esto que está acá, ustedes lo podrían expresar, que por ahí se los dio así Luciano, la derivada de x en 0, 0, la derivada de y en 0, 0, escalar con hk. Entonces, esto que está acá lo podrían expresar como el gradiente de f en 0, 0. Esta expresión, ¿la vieron así de esta forma como yo la escribí antes o la vieron así como el gradiente por hk? Creo que la primera forma, pero la segunda también la nombró, me parece. Ah, bueno, bueno. Sí, Porque en también habló general, del gradiente, pero creo que claro, lo el escribió gradiente está bien. Bueno, porque también es común que en lugar de escribirlo así, aparezca así. La ventaja que tiene, pero esto es una pavada mía, la ventaja de escribirlo así es que yo ya tengo discriminados los valores, reemplazo y listo. No estoy planteando el gradiente, pero es lo mismo. Bueno, vamos al gradiente. ¿Cuánto me daba f' de 0? Daban las dos Ah, 0. daba 0. No me acordaba lo que me daba f' de 0. Bien, entonces acá ya no hace falta que ponga nada, os lo copio, f' de x.
raíz cuadrada de h al cuadrado más k al cuadrado. Bueno, entonces, esto es 0. Esto es 0. O sea, estos dos términos se van. Mejor porque me queda mucho más chiquita la expresión. Bueno, ahora, la función que a mí me queda es esta. F de 0, 0 también se te va. Tenés razón. Sí, sí, sí. Esto también es 0. Sí, gracias. Entonces tenemos límite de hk tendiendo a 0, 0. ¿De quién? De f de hk. F de hk me quedó solo sobre la raíz de h al cuadrado más k al cuadrado. O sea, tengo que hacer este límite y para que la función sea diferenciable, lo que tengo que hacer es fijarme si este límite da 0. Pero, ¿qué pasa con este límite? ¿Qué hay que hacerle? Lo que dijo Jeremías antes. Separarlo en casos. Hay que separarlo en casos. Bien, bueno, voy para atrás. Bueno, para resolver este límite lo separamos en casos. Entonces, la función es f de hk sobre la raíz cuadrada de h al cuadrado más k al cuadrado. A esta función le pueden pasar dos cosas. Depende de la segunda componente. Si la segunda componente es un número racional, dijimos que teníamos que la función tomaba el valor de esta expresión al cuadrado, o sea, k al cuadrado. Sobre la raíz cuadrada de h al cuadrado más k al cuadrado. Esto es si el valor de k pertenece a los racionales. Y me va a dar 0, porque va a ser 0 sobre esa raíz, si k no pertenece a los racionales. ¿Está? ¿Se entendió eso? Es el mismo razonamiento que hicimos antes. Y ahora de nuevo por sándwich hacemos lo de arriba, ¿no? Otra vez, sí. Bueno, podemos decir entonces que esta expresión que está acá va a estar f de hk sobre la raíz cuadrada de h al cuadrado más k al cuadrado. Esto está entre 0 y k al cuadrado sobre la raíz cuadrada de h al cuadrado más k al cuadrado. Es el mismo razonamiento que hicimos antes, igual. Bueno, ¿qué podríamos hacer? A ver, esta expresión, esto que está acá, si hacemos este límite, bueno, este límite tendremos que aplicar todas las, o sea, no es directo. Vamos a ver si podemos llevarlo a algo más directo. Eso es menor o igual que k cuadrado sobre raíz de k cuadrado. K al cuadrado sobre raíz de k al cuadrado. Porque le saco el h cuadrado porque estoy dividiendo por algo más chico. Perfecto, perfecto, perfecto. Más. Sí, 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 sí. Bien, Jeremías. Bien, bien, bien. Le sacamos h, ¿no? Sí, así después puedes cancelarlo. Sí. Va, me parece mejor, ¿no? K al cuadrado. Y acá lo que habría que aclarar, qué horrible que me quedó esto. Acá lo que habría que aclarar, exactamente. Bien, perfecto. Profe, eso yo puedo aclararlo sin Sí. problema y sigo pudiendo hacer el límite, ¿no? Aunque diga que k es distinto de 0. Sí. Porque no estoy evaluando en el punto, sino que estoy Exactamente, te estás acercando. Cuando vos haces el límite, sí. Sí, sí, sí. Exactamente. Bueno,
Entonces, esto que está acá lo puedo escribir como... ¿No estás asumiendo Sí. que K no va a ser 0? Tipo, si se acerca a ser 0. Sí. ¿Hace falta la No, K aclaración? no es 0. Lo que pasa que vos acá no estás Por poniendo eso. la palabra límite. Entonces, como vos no estás poniendo la palabra límite, tenés que hacer Ok, esta aclaración. ¿Está bien? Si pones la palabra límite no hace falta. Sí. Era eso, Abril, ¿no? Lo que me preguntabas. Sí, como antes estábamos haciendo, o sea, pasaste a hacerlo por tramos, lo que estaba en el límite, y asumí que tipo, seguíamos Exactamente. hablando del límite, pero bueno, sí hay que aclararlo. Claro, porque acá estamos trabajando solamente con la función, porque estamos buscando dos funciones, o sea, estamos buscando una función que quede contenida entre otras dos. Y después calculamos el límite de los extremos y por sándwich decís cuál es el límite. Es eso lo que estamos haciendo. Por ahora estamos trabajando con la función, o sea, nosotros lo que tendríamos sería una función f de x, tenemos otra función h de x y otra función g de x. Estas dos son conocidas. Les calculamos el límite, por ahora estamos con la desigualdad, no estamos trabajando con el límite. Estamos tratando de buscar funciones conocidas, que el límite sea mucho más fácil, y entonces por sándwich sabemos el valor de f de x. Acá no estamos metiendo el límite todavía. Estamos tratando de llegar a una desigualdad así, con dos funciones con límite conocido. Límite conocido o límite fácil. Y otra pregunta, Estela, Sí, acá vos sí. sacás, o sea, en la raíz de K cuadrado, lo tachás y pones el módulo. Pero si K es Sí. menor a 0, ¿no se supone que no se cumple la desigualdad? Porque va a ser Sí. menor a 0. Pero vos acá, vos tenés la raíz cuadrada de K al cuadrado es módulo de K. O sea, esto es igual a esto. O sea, vos empezás con esta desigualdad, ¿no? Esta desigualdad Claro. se cumple, porque vos le sacaste el valor de h, entonces aumentaste el... A ver, esperen. Denominador. Ah, está bien, qué susto. Pero lo que digo yo No, es está que bien, está bien. si vos Lo pones dije mal, por módulo eso de me molesté. K, tipo K cuadrado, Sí, si pones K cuadrado sí, sobre módulo de K, si K es negativo, cuando le saques el sí, módulo, ponele, va a ser menor a sí. 0 eso, entonces la desigualdad se deja de cumplir. No, pero el resultado del valor absoluto de K es positivo. El resultado Ah, del o valor sea, no vas a absoluto. separar en dos casos K, si es No, no, mayor o no, menor a no. 0. No. Acá cuando nosotros calculamos el límite de esto que está acá, miren, voy a tener que ir a otra hoja. Voy a este límite y yo ya sé cuál es lo que... Me doy cuenta de lo que me estás preguntando, Abril. Bueno, vamos a hacer el sándwich que propuso Jeremías y voy a aclarar la duda de Abril, que está muy bien la duda de Abril. Ay, ¿qué hice? Pero... A ver, nosotros tenemos, por el sándwich de recién, tenemos el límite de esto y el límite de esto. Entonces, por un lado tenemos este límite que ni lo hacemos, ¿no? Límite de HK tendiendo a 0, 0, de 0 me da 0. Y el límite que proponí, que decía Abril, y yo sé cuál es la duda de Abril, o creo haberla entendido, límite de HK tendiendo a 0, 0, y la expresión que tenía era h al k al cuadrado sobre el valor absoluto de k. Entonces, la duda que tiene Abril, y está perfecta la duda que tiene, ella dice, bueno, pero vos tenés valor absoluto de k, y k está tendiendo a 0, entonces vos tendrías que abrir ese límite. Bueno, miren esto. Si hacemos el límite, el tema, ¿sabes cuál es, Abril? Que k está al cuadrado, entonces no te pasa eso. El límite de hk tendiendo a 0, 0, que acá directamente ya podría poner solamente k tendiendo a 0, porque en definitiva la h
no joroba. Esto lo podría escribir así, como H, oh Dios, K sobre valor absoluto de K por K. ¿Está bien? ¿Es lo mismo? Esto tiende a cero, porque es un infinitésimo. Y esto que está acá es una función acotada. Esta es la función signo. Ah, La claro, te queda función, cero por ¿está agotada, bien? te da cero. Perfecto. Pero está muy bien la aclaración tuya, porque si esto hubiese sido H, perdón, H, dale con H. Si esto hubiese sido K solamente, no K al cuadrado, ahí sí tendríamos que abrir y decir, o se llama, hacia cero por izquierda y cero por derecha, y te hubiese quedado distinto. Y la desigualdad, y no sé la desigualdad que pasaría. Sí, está muy buena tu aclaración. Entonces acá lo que puedo decir que K sobre el valor absoluto de K, este valor está entre menos 1 y 1. En realidad es menos 1 o es 1. Infinitésimo por acotada da 0. Entonces, si estamos diciendo infinitésimo por acotada da 0, entonces, ¿qué dicen del límite de HK tendiendo a 0, 0 de la función que habíamos planteado? La función que habíamos planteado era esta, f de hk, h al cuadrado más k al cuadrado. F de hk sobre la raíz de h al cuadrado más k al cuadrado. Y esto que está acá Entonces da cero siempre. Sí, sí. No siempre te van a dar 0, no todas son diferenciables, ¿eh? Pero bueno, en este caso sí es diferenciable. Sí, todas te van a dar 0, sí, de este ejercicio. Sí, ¿quedaron desmayados o cómo quedaron? No, se entendió. Listo para ¿Se teórica entendió? ahora. Ah, claro, es cierto que tiene teórica. Bueno, chicos, buena semana. Nos vemos nosotros el jueves. Dale, Estela, nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Ya, nos vemos. Chau, nos vemos. Joaquín, ¿estás acá todavía? No.